A ver, vamos a pasar acá. Bien, lo primero que quiero hablarles es sobre los riesgos del método interpretativo. ¿Cómo podemos saber si interpretamos bien o no una cultura? Porque parece bastante subjetivo, ¿no? Yo veo una expresión cultural, que lo puedo llamar, no sé, rito de iniciación, el lugar de la infancia en esa cultura, el lugar de la mujer, o el lugar, los roles de maternidad, lo llamamos como querramos, ¿no? ¿Cómo yo interpreto esa expresión cultural? ¿Cómo sé que esa interpretación es correcta? Y acá va a haber dos aspectos muy claves. Primero es la articulación teórica. Y nuevamente vuelvo a esto, ¿no? No puedo interpretar al azar. No es que yo tomo una cultura, la veo y la interpreto como, no sé, como a mí me surge, ¿no? En ese momento. Incluso según mis propios valores me puede pasar, ¿no? Mis propias subjetividades. No, tiene que estar articulado con algún, algún marco teórico. Pero teniendo en cuenta que este marco teórico no puede forzar la realidad. Porque justamente ese es el riesgo del método interpretativo. El primer riesgo es que no haya articulación teórica, es decir, que inunde mi propia subjetividad. Y el segundo riesgo es que haya un forzamiento entre la teoría y la realidad. Es decir, vea la realidad y la quiera encajar en mi marco teórico. Con marco teórico, ¿a qué nos referimos? A un conjunto de ideas, procedimientos y teorías que guiarán el labor de la investigación. Y tenemos acá las bases teóricas, las bases conceptuales, la descripción del problema y los antecedentes. ¿Qué significa eso? Que al momento de yo tener que abordar el estudio de una cultura, sí tengo que poner en clara, antes de la investigación, cuál va a ser, desde qué lugar voy a mirar esa cultura. ¿Cuál es el problema que yo veo o cuál es mi interés? ¿No? ¿Qué es lo que quiero ver específicamente en ese grupo social? Los antecedentes se refieren qué otras personas hablaron al respecto, al respecto. Es decir, ¿otras personas investigaron los mismos? ¿Lo investigaron en otros grupos sociales o también lo investigaron en este grupo social? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? ¿En el mismo lugar o en diferentes espacios? Entonces, describir el problema, encontrar los antecedentes hacia mi marco teórico. Y por supuesto, de ahí voy a sacar las bases teóricas y las bases conceptuales. Es decir, desde los antecedentes voy a tener ya una definición preliminar, por ejemplo, qué es infancia en esa cultura, o qué rol ocupa la mujer, o qué significa en esa cultura ser una buena mujer, o un buen hombre, o un buen niño. El marco teórico tiene que estar presente. Lo que no significa que yo me voy a ajustar y que voy a tener que reforzar todo lo que vea y meter la cultura en ese marco teórico. No, por supuesto que no. Pero el marco teórico tiene que estar. Y por otro lado, el trabajo de campo. Entonces, vamos a decir, ¿cómo se hace? Si yo preguntara, ¿cómo se hace un trabajo de antropología interpretativa? O voy a reformular la pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de hacer una buena interpretación o una interpretación correcta de un grupo social, de la cultura de un grupo social? Primero, buscando un marco teórico. Segundo, haciendo un trabajo de campo. Que esto es lo que vamos a ver hoy específicamente, el trabajo de campo.
El trabajo de campo implica ir a donde se encuentra este grupo social e interactuar y observar a ese grupo social. ¿Qué le llamamos campo? Cuando yo digo voy a hacer trabajo de campo, bueno, ¿qué es el campo? Es la porción real que se desea conocer. Para algunos esa porción real puede ser un barrio, puede ser una escuela, puede ser una iglesia, puede ser un club, puede ser un partido político o puede ser una ciudad entera. El campo es el ámbito físico, es decir, geográfico, vamos a decir. Son los actores, es decir, quiénes son los que habitan ese ámbito físico. Vamos a hablar de una escuela. Bueno, el campo no solamente es la escuela, el edificio en sí, sino que son todos los actores. La directora, los maestros, los alumnos, la secretaria, el personal de limpieza, todos los actores son también parte de ese campo. Y las actividades, es decir, qué cosas hacen estos actores en ese lugar. Y acá hay un trabajo que se le va a llamar de reflexibilidad. Miren lo que dice el material que me parece muy importante reforzarlo. Dice, antes de llegar a lo que es reflexibilidad, que ya les voy a explicar, dice, el campo abarca lo que la gente hace, lo que la gente dice y lo que la gente dice que hace. Lo que la gente supone. Es decir, abarca no solamente lo que la gente hace, sino lo que la gente dice que hace. Aunque pueda entrar en contradicción. Aunque pueda entrar en contradicción. Y esto es muy importante porque lo que hacen las personas no siempre es lo que dicen que hacen. Voy a ponerles acá un ejemplo que surgió en un trabajo de investigación de los chicos del año pasado. Ellos investigaban a un grupo, creo que era de segundo, de tercer año de un secundario, donde había muchísima violencia. Entonces, utilizaron como técnica la encuesta. Encuestaron a los 30 chicos, no sé cuántos eran, vamos a poner que eran 30 chicos, y en varias preguntas les hacían esta pregunta. ¿Alguna vez, no sé, violentaste con palabras, bueno, eran como 10, 20 preguntas, ¿no? Pero entre ellas es, ¿te consideras violento? Y la respuesta era, todos decían no. ¿Alguna vez ejerciste violencia sobre una persona? ¿Sobre algún compañero? Y la respuesta era no. ¿Haces bullying? La respuesta era no. Es decir, lo que ellos decían que hacían en el curso parecían ser todos unos súper santos, como si no hubiese violencia en ese lugar. Sin embargo, había ahí algunas preguntas trampas, ¿no? Entonces decía, ¿ves que algunos de tus compañeros, o te reís de algunos de tus compañeros? Entonces la respuesta, ¿con qué frecuencia? Y no sé, todos los días, casi una vez a la semana, casi nunca. Y bueno, y ahí ya se empezaba a acercarse al nivel de violencia. Es decir, no se percibían violentos, pero en la práctica, cuando uno iba al aula, eran sumamente violentos. Y entre ellas había unas preguntas trampas donde se visualizaba violencia. Aunque en la misma encuesta ellos no se percibían como violentos. ¿Se entiende? Entonces, estas contradicciones ocurren siempre en el trabajo de campo, es decir, entre lo que los actores hacen y los actores dicen que hacen o se suponen que deben decir. Entre lo que es una respuesta, no sé, vamos a decir una respuesta, no me gusta llamarlo sincera porque todas las respuestas sinceras son sinceras, pero sí una respuesta de lo que el deber ser indica que responde. ¿Se entiende? Ahora, vamos a esta idea de la reflexibilidad.
La reflexibilidad es un proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre nuestro sentido común, el sentido común del investigador, del antropólogo, la teoría, el marco teórico y las conexiones que hacemos. Entonces, la reflexividad básicamente es poder integrar lo que es el sentido común, lo que estoy viendo, el marco teórico y la conexión que hacemos con la realidad, con el campo. Y vuelvo al ejemplo del bullying y de la violencia de este grupo, ¿no? Acá los chicos tuvieron que hacer un labor reflexivo entre lo que se veía, a ver, era obvio que se pegaban, se insultaban, tanto física como verbalmente, es decir, había violencia realmente. El marco teórico, ellos habían agarrado a una psicóloga que hablaba de violencia en la adolescencia y conectarla con lo que hacían los chicos, incluso con lo que decían los chicos, que es no percibirse como violentos. No, acá no hay violencia, acá todo está bien. Bueno, la reflexibilidad es este proceso donde yo puedo integrar mi marco teórico, lo que yo veo y cómo la gente y cómo nos conectamos con ese grupo social. ¿Cuál es la dificultad más grande? No sé si lo tengo en la otra. ¿Cuál es la dificultad más grande de esto? No. La dificultad más grande de esto, de esta técnica del trabajo de campo, todavía no llegamos a las técnicas, del trabajo de campo vamos a hablar, es el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? Que el conocimiento no esté centrado en el sistema de clasificación y comprensión del grupo social. Es decir, que yo mire ese grupo social con mis propias categorías y con mis propias escalas de valores. Y que no pueda ver y que no pueda analizar e interpretar desde las propias categorías y los propios valores de ese grupo social. Bien, ese es el riesgo más grande. Es el riesgo más grande, digamos, del trabajo de campo, es intentar interpretar una cultura con mi sistema de signos y no involucrarme en el sistema de signos de ese grupo social. Bien. Bueno, lo que viene ahora son las técnicas en sí, pero acá voy a parar 2 segundos y voy a preguntarles si todo quedó claro o tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro? Bien, entonces, para estudiar una cultura, lo que hacemos es, sí o sí, tener un marco teórico y un trabajo de campo. Una pata sin la otra, no podemos decir que es una interpretación válida. Si hacemos trabajo de campo y marco teórico, es una opinión personal. Sin marco teórico, es una opinión personal. Bien, y si hacemos marco teórico sin trabajo de campo, no sé, es la idea de un teórico, pero no lo pude bajar a la realidad. Bien, entonces, ¿cómo se interpretan las culturas? Tengo que buscar un marco teórico que se tiene que ajustar a mi grupo social, porque no todos los marcos teóricos pueden ajustarse al grupo social que uno quiere investigar. Y a partir de ahí, hacer un labor de trabajo de campo. Y esta idea, ¿no? Este proceso de reflexibilidad, donde puedo conectar y donde en la medida que voy haciendo la investigación puedo ir generando las conclusiones. El trabajo de campo o el trabajo etnográfico, el trabajo antropológico, a diferencia de otro tipo de trabajo donde yo recabo toda la información y al final genero las conclusiones, es un trabajo que en la medida que yo voy elaborando la investigación puedo ir generando conclusiones. Puedo ir haciendo estas conexiones con el marco teórico, con la realidad, con lo que me vayan diciendo los actores. Bueno, ahora vamos a ir directamente a las técnicas. Denme un segundo que no veo esto, porque no me veo. Acá está.
Bien, el marco metodológico de una investigación antropológica, acá está la definición, la descripción de los pasos, de las etapas, de las fases y actividades que se van a llevar a cabo para solucionar el problema de investigación. Un problema de investigación, como para que ustedes tengan una idea, porque a veces hablamos de investigación, problema de investigación, hipótesis, conclusiones, y en realidad no hemos visto metodología, ¿no? Entonces a veces esto puede llegar a confundir. Un problema de investigación es la pregunta de investigación, es aquello que yo quiero investigar. Por ejemplo, yo en esta clase, que la encuentran en la unidad 3, hice una entrevista a un niño. El problema de investigación, es decir, la pregunta de investigación que abre la entrevista es cómo interactúa ella con las pantallas. Bien, ese es mi problema de investigación, es muy sencillo. Y esto también es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando vayan a hacer una entrevista, no es que van en blanco, por supuesto que no. Es necesario que se planteen un problema de investigación. Ese problema de investigación, para solucionarlo, para abordarlo, voy a necesitar técnicas, instrumentos y tener en cuenta lo que se llama fases y etapas. Hoy vamos a ver lo que son las técnicas y posiblemente capaz añadimos algunos instrumentos. Pero vamos a ir directamente a lo que son las técnicas. En antropología hay dos técnicas básicas que son técnicas cualitativas. Cuando decimos técnicas, ¿a qué nos referimos? A cómo recabo la información en el campo. Ok, yo ya definí mi campo, sé cuál es mi objeto de estudio, ya tengo mi problema de investigación. Vamos a ir de a poco. Conozco el campo, es decir, ya sé dónde se encuentran a nivel geográfico, sé cuáles son los actores, tal vez no estoy segura qué hacen allí, pero es lo que voy a investigar. Ya tengo mi problema de investigación, algo que me llamó la atención de ese grupo social y que por lo tanto quiero investigar. Bueno, ¿cómo recabo esa información? ¿Cómo voy al descubrimiento de esa cultura? Y acá vienen lo que se llama las técnicas. Existen muchos tipos de técnicas. En la antropología hay dos técnicas cualitativas que son las de base. Después hay un montón más, les digo, sobre todo ahora en la era digital se generan es decir, se puede generar de la manera más creativa posible las técnicas. Pero las básicas son la entrevista en profundidad y la observación participante. Esto es muy importante que tengan en cuenta. Si alguien les pregunta, si el director Marco Luparia hoy viene a la clase y dice, quiero saber si ustedes han aprendido algo en esta materia, cuáles son las técnicas que utiliza la antropología para estudiar una cultura, entrevista en profundidad y observación participante. Todo el resto son métodos creativos que salen de estas dos técnicas. ¿Válidas? Obviamente que válidas. Pero las básicas de la antropología y del estudio antropológico son estas dos. Sí. ¿Me puedes repetir otra vez? Las técnicas antropológicas o técnicas de estudio de campo, o también llamadas etnográficas, son entrevista en profundidad y observación participante. Ahora vamos a ver las dos. Entrevista en profundidad y observación participante. En la primera hipo, la entrevista que ustedes van a ver, la doctora en género, al cual yo le hago la entrevista, habla de las entrevistas en profundidad que ella hizo, creo que a un grupo de 25 mujeres, me parece. Y en la hipo 2 van a trabajar lo que es observación, que no va a ser participante porque hay una pantalla de por medio, pero la idea es que en la primera hipo trabajen lo que es entrevista en profundidad, que les quede bien en claro eso, y en la segunda hipo observación participante, que no va a ser observación participante, pero sí va a ser observación. Y lo más participante posible, porque ya van a ver que en la película no hay ningún tipo de interacción. Son ustedes observando ese grupo social. Bien. A ver. Hay dos tipos de observación.
están la observación no participante y la observación participante. La observación no participante es muy fácil de explicar. Uno va al lugar y simplemente observa. En lo que es la antropología, por ejemplo, cuando hablamos de las primeras corrientes antropológicas, se considera que la manera de estudiar una cultura era no participando de ella. Es decir, como si vieses un cuadro, se tomaba nota, qué hacían las personas. Pero cuando hablamos de una antropología interpretativa, es decir, la antropología de la moderna o la que plantea Gerd, sí o sí necesitamos la observación participante. ¿Qué significa ¿qué significa observación participante? Que voy al campo y no solamente estoy registrando, sino que interactúo y soy parte de las actividades. A ver, quiero ver si les puedo leer alguna. Sí, miren lo que dice. Desde el interpretativismo, participar es el único medio para acceder a los significados que intercambian los sujetos. Es decir, sin participación es como que me quedé a la mitad de esa interpretación. Posiblemente no interprete al 100% como interpreta otro que participa. ¿Por qué? Porque para interpretar se requieren los sentidos. Y si yo observo y no participo, no estoy usando todos mis sentidos, simplemente estoy usando posiblemente dos, ¿no es cierto? La vista y el oído. Pero no, yo necesito interactuar. Yo necesito, si estoy en un estudio del que sea, bailar, tomarme de la mano, saludar como se saludan. Incluso si uno puede hablar el idioma que ese grupo social habla. Bien. Rapidito vamos. Estas son los pasos de una buena observación participante, cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta: el ingreso, las tácticas, los instrumentos y la retirada. El ingreso, generalmente en un grupo social, se hace a través de lo que llamamos informantes, una persona que nos permita entrar a ese grupo social. Puede ser una maestra, en el caso de una escuela. Si uno quiere, por ejemplo, trabajar, no sé, estoy pensando el club armenio, posiblemente una persona que es parte de ese club, que es parte también de ese grupo. Evelyn ahí pregunta, ¿sería el nexo? Sí, justamente. El informante, el nexo con ese grupo social, en la antropología se le llama informante. Es la persona que nosotros tenemos confianza y que generalmente es una persona que tiene también algún tipo de influencia en el grupo. Es decir, que te puede hacer entrar y que tiene mucha información y que está imbuido de lo que es esa cultura. Ahora, inicialmente se recomienda que observes y no participes, porque si te pones a participar de una, primero que va a ser muy raro para ese grupo social, y puede llegar a ocurrir que ese grupo social no se comporte de la manera que usualmente se comporta. Y lo que nosotros queremos es ver un caso real, no intervenir en esa cultura. A ver si hago esto, ¿qué ocurre? No. Lo que quiero es ver qué es lo que pasa como si yo no estuviese. Entonces, el ingreso generalmente es observar sin participar. Y en la medida que la gente me vaya conociendo y que mi presencia ahí no sea llamativa, bien, empiezo a participar. Acá dice Patricia, profe, el año pasado presenté el trabajo de investigación de los hogares con adolescentes, no sé si lo recuerdo. Sí me acuerdo. Sí, me acuerdo. Estaba bueno ese.
trabajo, que hablaban de cómo sufrían la falta de sueño, la alimentación, sí, me acuerdo. Bien, tácticas, miren, actuar con ingenio. ¿Qué significa eso? No dar por sentado nada. Estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, es decir, si yo sé, por ejemplo, que, no sé, estoy estudiando en la comunidad judía y un rito de iniciación importante es el bar mitzvah, bueno, ir al bar mitzvah. Justamente ese momento no me lo puedo perder. Capaz cualquier otro Shabbat me lo puedo perder, pero ese Shabbat no, tengo que estar. No decir a los informantes exactamente lo que se estudia, eso es muy importante también. Porque acá hay un doble problema, es decir, tengo que decir lo que se estudia, pero no específicamente qué es lo que voy a observar ese día. Porque si no, el grupo puede llegar a actuar como intentar para responder a mi investigación, ¿se entiende? Y formular preguntas y en lo posible aprender también el lenguaje. Los instrumentos que se utilizan, ¿qué instrumentos voy a utilizar? Cuando hablamos de instrumentos en una técnica estamos diciendo qué cosas requiero para llevar a cabo esa técnica. Bien. Y en este caso es la descripción de los escenarios de actividades, es decir, cuando yo vaya a hacer observación, es muy importante que lleve, no sé si el celular o algún anotador y lápiz y anotar, ¿no? Ciertos escenarios, ciertas actividades. Si no lo anoto ahí, que muchos investigadores no lo anotan en el momento, porque imagínense que tienen que estar observando, tienen que estar participando y además tienen que estar escribiendo, pero queda grabado, ¿no? Y apenas se van, escriben todo. Descripción de las personas, detalles de diálogo, registro de lo que no se comprende. Bueno, pasó esto y no entendí por qué. Bueno, tal vez después pueda llegar a preguntar. Y registro también de las acciones propias. ¿Qué significa eso? Es importante también, esto me sorprendió. O sentí tal o cual cosa cuando ocurrió esto. Incluso me emocioné, puedo poner. O no entendía nada. O me sentí muy perdido o fuera de lugar. Es decir, también los registros de aquello que uno puede llegar a sentir es importante. Acá nos dice Patria, claramente es más simple con esta materia antes de hacer la práctica. Sí, de una. Lo que pasa es que esa materia que hiciste es como la final del primer año. O sea, lo ideal es hacer todo el primer año y después llegar a ese. Y finalmente la retirada de campo, que es cuando ya llega un punto donde entiendo que aborde todo lo que necesitaba para mi investigación. Porque la pregunta es no solamente cómo me retiro, porque de repente si yo trabajo con niños, trabajo un año, no me puedo retirar de la nada, ¿no? Puede ser muy fuerte. Entonces tengo que pensar en qué tipo de retirada, pero no solamente eso, sino cuándo me tengo que retirar. Esto puede estar planificado, es decir, bueno, yo voy a hacer una investigación que dura una semana y yo sé que voy a observar una semana y después me voy a ir. Pero en general, cuando son trabajos muy, muy profundos, la retirada se hace cuando ya lo que observo no me aporta más valor. Es decir, ya observé todo lo que tenía que observar, no hay nada más. ¿Bien? Pero generalmente los trabajos se hacen en plazos. Habíamos dicho que teníamos por un lado la técnica que era observación participante y la segunda técnica que era la entrevista en profundidad. Acá yo les traigo tres tipos de entrevistas. Como verán, el descargable dice están las estructuradas, las semiestructuradas o focalizadas también y las no estructuradas. En la antropología lo que se utiliza es las no estructuradas, pero voy a explicar rapidito las otras para que se entienda cuál es la diferencia. La estructurada es lo más parecido a una encuesta, es decir, cuando hay preguntas donde, estructuradas, es decir, 10 preguntas, donde yo además guío en alguna respuesta, alguna respuesta, lo que no significa es que sea sumamente subjetiva y, a ver, que yo lo oriente a escribir lo que yo quiero, ¿se entiende? Es decir, puedo llegar a preguntar, ¿qué cosas te gustan más del colegio?
aprender matemáticas, aprender lengua, educación física, música, y puedo poner todas las materias y que él escoja lo que quiera. Pero se entiende que él responde dentro de un marco que yo le doy. Eso se llama estructurada. La semiestructurada es cuando las preguntas están estructuradas, es decir, voy a hacer 10 preguntas y va a ser para todas las personas va a ser igual esas preguntas, pero van a ser un poquito más abiertas. Es decir, que la persona va a poder responder algo que tal vez me sorprenda, que no está dentro de lo que yo esperaba. Bien, obviamente entre la estructurada y la semiestructurada hay dos cosas dos básicas que hay que diferenciar. Primero, para hacer una entrevista estructurada, ya tengo que conocer ese grupo social bastante, porque yo les estoy dando a elegir respuestas. Por lo tanto, tiene que haber un conocimiento previo. Y en la semiestructurada puedo tener un conocimiento intermedio de la cultura, porque yo sé que las preguntas van a ser un poco más abiertas y que la persona me va a poder brindar tal vez una información que, como les digo, puede llegar a abordar aspectos que no los tenía previsto. Por otro lado, la estructurada lo puedo hacer de manera un poco más masiva que la semiestructurada, porque el análisis de los datos, obviamente que en una semiestructurada me va a costar mucho más que en una estructurada donde lo pongo en un Excel y rápido me genera un gráfico. ¿Se entiende? En el caso de de la antropología en sí, el tipo de entrevista es no estructurada. Esto significa que yo voy a plantear ciertos temas que quiero abordar con la persona, pero van a ser sumamente abiertas y la entrevista puede abordar otras aristas que no tenía previstas. Es decir, una entrevista no estructurada es un diálogo entre el investigador y la persona o el informante, le vamos a llamar, o el informante al que estoy estudiando. Recién veíamos cuáles eran los pasos. Acá voy a decirles rápidamente cuáles son los pasos de la entrevista. Acá ya empiezo a acelerar, así que perdón si voy muy rápido, me dicen cualquier cosa. Primero la preparación de la entrevista, que es buscar al informante, buscar la persona con la que voy a entrevistar. Hay muchas técnicas para buscar entrevistados. Ahí en la entrevista que tienen que ver en la IPO, la persona usa una técnica específica que se llama bola de nieve, es decir, que un entrevistado le lleva a otro entrevistado. Y no solamente que en la preparación debemos abordar quiénes son aquellas personas que vamos a entrevistar, sino también en dónde la vamos a entrevistar, porque esto es muy importante. ¿Cuál va a ser el espacio donde yo la entreviste? Va a ser en el espacio donde ella se sienta más cómoda, ¿no? Es decir, que tengo que siempre pensar, bueno, ¿cuál es el lugar más cómodo? Si estoy en un colegio, tal vez será la escuela, o un bar, o donde trabaja. Generalmente son lugares donde la persona pueda sentirse tranquila, pero también pueda sentirse cómoda. Es decir, que no se siente inhibida, porque si se inhibe, posiblemente no podamos desarrollar la entrevista con la profundidad que queremos. El segundo es el desarrollo, donde podemos tener un encuentro solamente o varios encuentros. Hay trabajos donde llegan a tener 24 encuentros con un entrevistado. Y hay otros que no, que son 2, 3, dos o tres sesiones ya es suficiente. Es muy importante, y esto es súper importante, agarren, tomen nota, no se subrayenlo, imprímanlo y lo ponen ahí como un cuadro. Antes de empezar la entrevista es muy importante que le aclaremos a las personas cuál es el tema de nuestra investigación. Y no solamente eso, si lo vamos a grabar, decirle que lo vamos a grabar y además decirle que no vamos a revelar ni su nombre, ni su apellido, ni el lugar donde se encuentra, ni dónde, es decir, que va a estar totalmente en el anonimato.
En la antropología estudiamos culturas, la expresión cultural de un grupo social. Por lo tanto, no nos interesa el nombre de la persona, porque dentro de esa persona, lo que nosotros queremos ver es cómo interpreta estas expresiones que nosotros vemos manifestadas en su grupo. No nos interesa la persona en sí. Por lo tanto, también un limitante de la propia técnica es que la persona, en el desarrollo de esta entrevista, nos haga dar o nos dé un punto de vista muy personal. Ahí se desvía un poco el foco de lo que es lo que pretendemos, lo que buscamos de esta entrevista en profundidad. Entonces, antes de empezar la entrevista, es muy importante que le decimos a la persona qué es lo que estamos estudiando y que le garanticemos que no vamos a revelar ni su nombre, ni su apellido, ni el lugar donde se encuentra, ni dónde fue desarrollada la entrevista. Hay muchas formas de hacerlo, porque obviamente cuando uno entrega el trabajo, la persona que lo lee quiere saber todas estas cosas. ¿Por qué? Porque le dan credibilidad a lo que estamos haciendo. Si no, yo me inventé las entrevistas y listo. Bueno, hay formas de ir cambiando los nombres y los lugares para que esto realmente sea una garantía para la persona. Bien, en el desarrollo también tener en cuenta, que esto es muy importante, el tema de la asimetría, es decir, qué significa la asimetría cuando una persona se siente en un lugar muy inferior al nuestro, puede ser no sentirse cómoda, y cuando digo muy inferior al nuestro me refiero a que se siente investigado, es normal que se siente inhibido. Entonces intentar buscar la mayor simetría posible. Pero con cuidado, porque la simetría pura también es riesgosa. Es decir, hay que buscar un nivel, un punto ideal, vamos a decir. ¿Por qué digo que la simetría es también peligrosa? Porque si es un igual a igual, puede ser que me pase por alto algunas expresiones que yo doy por natural, porque estoy en un lugar simétrico con la persona, y que no lo pueda analizar como corresponde. Es, por ejemplo, el caso, se usaba mucho en antropología, de tomar a un ingeniero, se lo capacitaba para hacer entrevistas en profundidad a otros ingenieros. Y de repente entre ellos se entrevistaban y se pasaban de largo un montón de cosas que eran muy importantes. Bien, entonces, tanta simetría no es buena para el método, pero una gran asimetría, es decir, sentirse muy distinto y en un nivel también, a nivel de conexión personal, ¿no? Muy asimétrico también puede ser un problema. Y finalmente, el análisis que es poder desgrabar esa entrevista, poder buscar puntos, que son aquellos que yo buscaba, que planteaba en mi problema de investigación, y poderlo interpretarlo y hacer estas conexiones que hablábamos con lo que es el sentido común y con el marco teórico. Bueno, acá los límites de las entrevistas, como yo les decía recién, está la simetría, la búsqueda de legitimidad. La búsqueda de legitimidad es cuando la persona nos contesta todo lo que queremos escuchar, que para eso se requiere tiempo, en la mayoría de los casos, es decir, varias sesiones como para que la persona se abra. El condicionamiento, que es cuando la persona nos habla con un punto de vista muy personal, es una entrevista que ya lamentablemente se tiene que descartar, ya no nos sirve ese entrevistado, ya no nos sirve, cuando es algo muy personal ya no nos sirve. Y finalmente la objetividad, el límite es considerar que todo lo que estoy escuchando y lo que estoy interpretando es a un nivel objetivo. ¿Puedo acercarme a la objetividad? Sí. ¿Cómo? A través del marco teórico. Eso me ayuda mucho. Pero de todas maneras tenemos que ver que es
que la entrevista es el punto de vista de un punto de vista. Es decir, esta persona me está brindando un punto de vista que yo voy a interpretar a través de mi propio punto de vista. Y por lo tanto, obviamente no puede ser 100% objetivo. Bueno, hasta acá lo que teníamos respecto a lo que son técnicas etnográficas propias de la antropología.